En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos televidentes? Una vez más Salud y Familia con ustedes allí entrando a sus hogares para que conversemos sobre salud, después vemos a la medicina de mito y la presencia de nuestros expertos que vienen aquí, se incorporan a la familia Falconía, son muy importantes. Y seguimos en la saga del COVID y seguimos porque hay una serie de espacios de, diríamos, de falta de conocimiento o confusiones y ahí entran los niños. Entran los niños como algo muy importante, sobre todo ahora que se está comentando que se van a comenzar las clases y que los niños van a ir a clases presenciales. Hemos invitado como consecuencia de ello a la doctora Yeniré Palomares de Lugo. La doctora es médico pediatra, trabaja acá en el Hospital Naval, está aquí en el Hospital Naval, ahí en ese solo sitio. En el Hospital Naval, en la Clínica Guadalupe también. Y en la Clínica de Guadalupe, ella entonces trabaja esa área de la pediatría y me ha parecido interesante porque tiene también muy buena experiencia, donde ella hace su posgrado acá en la Universidad de los Andes, sobre el asunto de los niños. ¿Se enferman los niños o no se enferman? ¿Contagian los niños que no están enfermos? O sea, cuando hablamos de enfermedades que tengan expresión de síntomas. O si los niños se contagian y si se contagian, transmiten la enfermedad. Bueno, esa serie de cosas que vamos a tratar y cuáles son los síntomas. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Para el día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia debido a que también se ha visto el hecho de que van a regresar a las unidades o a la unidad educativa para el reinicio o la integración de las clases. Entonces, sí se enferman los niños. Al principio se hablaba de un pequeño porcentaje, incluso el primer caso se reportó en enero del 2019 en un niño en Wuhan, China, que tuvo una respuesta a la enfermedad muy leve, con un estado de curación muy rápido, por lo que se catalogó a los niños como pacientes asintomáticos y con manifestaciones clínicas muy leves. Sin embargo, para abril del año 2019, pues se comienza a reportar en Europa y en el Reino Unido una serie de casos relacionados con pacientes COVID que se manifestaban o tenían sintomatología clínica parecida al síndrome de Kawasaki. ¿Okay? Comienzan a verse unos pacientes críticos con nuevas complicaciones y es donde llama la atención del Reino Unido, la Organización Mundial de la Salud, sobre este tipo de pacientes y su relación con una enfermedad parecida al Kawasaki. Vamos a empezar, porque esa es una parte compleja, vamos a en el tercer bloque del programa. Vemos ahí porque sí, eso está lleno, el Kawasaki es una complicación bastante grave, además de hecho está descrita antes de que existiera el COVID, lo que pasa es que ahora lo están conectando con el COVID, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo sabemos o cómo sospechamos que nuestro niño puede tener COVID? Porque si se contagió y no tiene muestra, entonces ¿cómo sabemos? Es una pregunta muy importante porque las manifestaciones clínicas son muy parecidas a otros síndromes, ¿ok? Recordemos que los niños están expuestos a diferentes tipos de coronavirus ya desde hace mucho tiempo atrás, ¿ok? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en estos niños que vamos a conseguir? Generalmente van a ser sintomatología como fiebre, dolor abdominal, dolor de cabeza, está muy relacionado a síndromes diarreicos. Cualquier virus puede dar eso. Cualquier virus puede dar, por eso son manifestaciones muy parecidas con respecto a otros virus, dentro de los cuales también podemos observar desde un principio tos seca, además de signos de dificultad respiratoria.
¿ok? O sea que es más o menos lo mismo que le da a los adultos. Más o menos. No hay una característica propia de los niños. No hay una característica Ganglio. propia, son manifestaciones generalizadas como cualquier otro tipo de virus. Por eso hay que estar alerta y es lo más importante estar en contacto siempre con tu pediatra de cabecera al momento de observar en esos niños alguna manifestación de este tipo de las que estamos hablando. Desde hace rato venimos escuchando que los niños no se enferman. Usted, la doctora está diciendo que sí se enferman. Ajá, que no se enferman. Pero es verdad, parece que los niños sí se enferman, como usted dijo, tienen pocos síntomas. Ajá, ¿cuál podría ser la explicación? Hay muchas teorías, ¿no? Que es que lo que pasa es que los están vacunando y entonces tienen hiperactivado su sistema inmune. La vacunación, para nadie es un secreto, forma una parte fundamental del mecanismo de defensa de un niño. Además de la lactancia materna, que también juega un papel muy importante en este caso, ¿no? Sin embargo, para nosotros hablar de que estos pacientes se enferman o no, existe desde el principio de la enfermedad del COVID-19 que existe una incidencia de un 80% de estos casos de niños que se presentan de forma leve o asintomática. Sin embargo, en el 100% de estos pacientes, 10% de ellos pueden manifestar la enfermedad de forma moderada a grave. Y el 5 a 3% de estos pacientes se complican. Terminan en cuidados intensivos y todo Terminan en como cuidados los adultos. intensivos. Sin embargo, dentro de la población total que se manifiesta con la enfermedad, forma un pequeño porcentaje la enfermedad en niños, pero sí se enferman, ¿okay? Sí existe la posibilidad. ¿Habría la misma predisposición de los adultos? Diríamos las personas que son obesas, hipertensas, problemas de tiroides, son como más posibles que se complican. ¿Pasa eso en los niños? Eso no ocurre de esa forma. Existen varias teorías donde nos explican a nosotros por qué los niños no se complican de esa forma igual que los adultos. Dentro de eso están las comorbilidades y la exposición al tabaquismo, que no es lo mismo en adultos que en niños. Ajá. Además de eso, pues se dice que los niños, que en este caso son asmáticos, presentan un nivel más elevado de células TH2 y esas células TH2 ayudan a la defensa contra ese virus. Linfocitos, ¿no? Los A linfocitos, los killers, las los células de asesinos. defensa, Así. que nos ayudan a combatir que esa enfermedad no ataque de una forma severa. Además de eso tenemos las AC2, que son las enzimas convertidoras en angiotensina 2, que nos ayudan a, en este caso, los niños no son, Sí, vamos, doctora, Sí, ya. vamos porque tenemos que ir a una pausa. Es importante también porque yo leía por allí que habían factores raciales. O sea, los morenitos, y más si es hispano el pobre, más se enferman en los Estados Unidos. Vamos a una pausa. Hay también otra cosa, los niños muy pequeñitos, porque uno piensa que un niñito de 1 año, un lactantico, no se va a enfermar. Y yo leí que se enferman feo, incluso peor que los niños más grandecitos. Ya regresamos, doctora, y entonces nos aclara esos puntos. Ok. No se retiren, amigos. ¿Qué me pongo? Mundos distintos, tan diferentes, la misma finalidad. En esta vida todos
buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar, diferentes formas de pensar, ríos a un mismo mar. Y no hay nada en este mundo que no se pueda alcanzar. Paz, amor y la fraternidad, solo unidos se va a lograr. Solo unidos se va a lograr. Seguimos con Salud y Familia. Seguimos conversando, amigos, amigas, con la doctora Yaniré Palomares de Lugo. Ella es esposa del médico que tuvimos hace unos días conversando sobre la parte de cardiología y miocarditis. Y eso también es importante, porque yo le pregunté a él si a los niños les da miocarditis. Entonces ella como pediatra también nos lo va a afirmar o a desmentir a su esposo. Vamos a ver qué dice ella. Pero doctora, entonces yo le preguntaba sobre si habían factores raciales, porque vi que había una estadística que parece que los niñitos blanquitos, catiritos y sajones no les daba COVID o no mostraban manifestaciones. No, en este caso, pues se han visto varios estudios que relacionan el énfasis racial en el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, nos vamos hacia la parte del sistema inmunológico, que estábamos evaluando las teorías con respecto a que por qué el niño padece menos la enfermedad en comparación al adulto. Entonces, vemos en ellos que su sistema inmunológico, su sistema de respuesta innata es mucho más rápida en comparación al del adulto. Por tal motivo logra evadir las manifestaciones o el ataque del virus Las defensas, como tal. No así la reacción inflamatoria, que en cambio los adultos parece que se produce exagerada. Los niños pueden tener esa respuesta inflamatoria, pero va a depender de componentes genéticos también en esos casos. Entonces se habla de que puede existir una predisposición genética y también la carga viral juega un papel muy importante. Carga viral. La carga viral. Porque sí, también, no sé, yo no tengo eso bien claro, porque como es una cosa nueva, pero los infectólogos dicen, y de la Organización Mundial de la Salud ha dicho, que no se es contagioso mientras no se tenga síntomas. O sea, hay una contradicción. El niño, entonces no está asintomático, pero sí contagia. Los asintomáticos sí contagian, pero yo leo y dicen, no, las personas que no tienen síntomas, así hayan tenido el COVID, tienen muy baja carga viral y no lo transmiten. En eso sí han hecho mucho énfasis los estudios. Los pacientes se decían un principio que los niños eran súper transmisores de la enfermedad, así Sí. fuesen asintomáticos, por eso tanta controversia. Y sin embargo, se han visto los estudios nuevos que se han realizado en China, que estos pacientes sometieron a un niño en China a exposición con 100 niños más. Y se vio que el niño fue incapaz de contagiar a los otros 100 niños. No Todo estaba eso se debe, Sí estaba o no. Sí. no estaba sintomático, estaba asintomático, pero con una prueba para COVID positiva. Entonces, eso llama mucho la atención y ha dado pie a que sigan investigando el hecho de por qué el niño, a pesar de ser asintomático o sintomático, tiene menor carga viral. Ya. Hay un detalle también que leí sobre los niñitos muy pequeños, esos niñitos de menos de un año, y por qué se complican más que los niñitos de 10 años, que entonces son, en otras palabras, asintomáticos. Eso Y leía tiene que era por sus vías respiratorias inmaduras. algo Además de eso, se tiene que ver mucho con la proteína AC2, así. Ajá. que se dice que en niños menores de un año está un poco más, o sea, se encuentran un poco más elevadas. Luego ellas reducen hasta la edad de la adolescencia y es donde se complementa o esa proteína llega a tener los niveles que existen en el adulto.
Cuando hablamos de proteína hablamos de una molécula y no de receptores. He oído que son las AC2. Es la proteína AC2, son receptores. Ah, sí. Son los receptores específicos del coronavirus. Incluso se dice que son la puerta de entrada del virus, donde él se ancla a la proteína S. Sí. Entonces, claro, es el que le permite, digamos, entrar y producir toda aquella respuesta inflamatoria sistémica. Fíjate que ahora que estás hablando de eso y dentro de lo que recuerdo de mis estudios de medicina y tal, sé que en los alvéolos, en los pulmones, en las capitas de donde se transmite el oxígeno, hay una celulita que tienen esos receptores AC2 que producen un surfactante, es decir, como una capita. Los neumocitos tipo 2 son los Es- encargados del surfactante. Eso, ellos no son receptores Sin AC2. embargo, son receptores AC2, pero Claro. se dice que en niños, lo que es en la mucosa oral, a nivel de la mucosa nasal y a nivel pulmonar, esos receptores están disminuidos en comparación al adulto. Claro. Entonces, es por ello que una de las teorías nos dice a nosotros que por esa causa los niños tienen una menor complicación a la Porque esa es la enfermedad. llave del porque virus. esa es él la entra llave del virus. Y tiene menos exactamente. receptores. Y de hecho, el bebé inmaduro, el que está prematurito, que no ha llegado todavía a los 6 meses de edad, yo lo recuerdo por el hijo de Kennedy. Bueno, no habías nacido tú, pero sí recuerdo que tuvo un niñito prematuro y me acuerdo que le estaban colocando cosas para madurar los pulmones. Yo dije, ¿qué le pueden colocar para madurar los El pulmones? surfactante pulmonar. Es correcto, Ok. porque no tienen esos receptores y ellos no pueden intercambiar bien el oxígeno. Y vino todo ese lío de que el virus entra por allí, entra por los pulmones, y después han visto que también está en las arterias, está en otras partes, y eso explica todas las complicaciones del COVID. Es allí donde viene el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica en niños, ¿ok? Claro, eso es importante, doctora. Entonces vamos ahí porque ahí nos enredamos un poquito más, a ver cómo lo explicamos a la gente, pero ahí sabemos que eso es lo que se produce. Hay una respuesta inmunológica, hay una inflamación en los adultos masiva, pero en los niños supuestamente no se daba eso. Pero resulta que también es viejo que los niños presentan un síndrome que se llama El síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica en niños. ¿ok? multisistema, que decir que le da, en todo el organismo le da de todo, y básicamente lo que le da son que se le tapan las arterias, no se le inflaman Bueno, los en vasitos. este caso es una respuesta agresiva de tu propio sistema inmunológico a las células Es endoteliales. autoinmune. Es autoinmune. Entonces, a las células endoteliales, cuando ese sistema inmunitario llega y ataca las células endoteliales, Endoteliales las de los vasos, las células de los La vasos pared interna de los sanguíneos, vasos. de las arterias, de los tubitos. ¿ok? Ellas producen una respuesta a la cascada inflamatoria, ¿ok? Atacando sus propios vasos sanguíneos. Cuando esto se produce, ocurre un... Ya va. Ya ahorita me vas a seguir diciendo, en otras palabras se produce una inflamación de las pequeñas arterias y vasitos, se llama vasculitis. Ahorita nos va a seguir hablando, doctora. ¿Y qué relación entonces? Porque si eso ya estaba ahí, ahora se lo vamos a pegar al COVID. El pobre COVID ahora agarra todo. Desde que tú estornudes por eso, desde que te toque, se te va el olor. Toda la vida a la gente se le había ido el olor y el sabor cuando le daba una gripe. Yo me acuerdo, me daba gripe, no me sabía nada. Bueno, ya regresamos, amigo. El COVID no lo es todo, acuérdense. Ya regresamos. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás.
pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Seguimos conversando con la doctora Yeniré Palomares de Lugo, pediatra, sobre este asunto que es una complicación mayor del COVID. Pues. Bueno, sería algo parecido a lo que lo que pasa es que le pusieron el nombre a los niños, pero el mismo que le da a los adultos. Es un proceso inflamatorio multisistémico, es decir, ataca todos los sistemas de nuestro cuerpo. Hablamos de riñones, hablamos de hígado, hablamos de cerebro, hablamos de todo. Le da a los niñitos, afortunadamente, señoras y señores, no se asusten demasiado, no le da a todos los niños. Un porcentaje menor, pero está allí. Entonces, los pediatras, ¿cómo identifican eso? ¿Qué hacen si llegan a encontrar que la cosa se está complicando? Sí, el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID, que es como se le llama actualmente, ¿cómo lo diferenciamos o cómo sabemos nosotros que es un síndrome inflamatorio multisistémico? Lo diferenciamos de la enfermedad de Kawasaki porque en su momento se creía que era una presentación del mismo síndrome. ¿Okay? O sea, una respuesta autoinmune al virus del COVID. Más que todo por las manifestaciones clínicas que son muy parecidas, fiebre, inyección conjuntival, lesiones de piel, muy parecidas en una de la otra. ¿Okay? Sin embargo, ¿qué diferencia tiene? Pues la presentación de la edad. ¿Okay? Sabemos que el Kawasaki se presenta más que todo en niños menores de 5 años y con una media de 2 a 3 vea años. La imagen un segundito. Esa imagen, pero es un adulto, no sé si es un niño grande. Eso sería las lesiones que se verían en el Kawasaki, mano y eso. Vemos más manos descamativas, edema, a nivel de lo que es tórax, por la misma vasculitis se producen ese tipo de lesiones, como unas lesiones tipo púrpura, polimórficas. Como moraditas, son como manchonas, como manchadas. Exactamente, como les podemos explicar a la población, que son lesiones más que todo púrpuras, como un eritema multiforme, que es lo que se llama científicamente. Son muchas, no solamente son ronchitas, son manchas, son como una urticaria, etcétera. Está bien. Vemos diferentes tipos de lesiones. ¿Qué más decía, doctora? Hay problemas con, yo sé que en el COVID no se describen en el adulto, problemas hepáticos como tales no he oído, ni problemas renales como tales. Sin embargo, en los últimos estudios pues se han señalado una serie de casos en adultos presentándose este tipo de patología o relacionándola con este tipo de enfermedad. ¿Cómo la manejan, doctora? ¿Le ponen cortisona? ¿Le ponen En este caso se maneja igual que o parecido al Kawasaki, con inmunoglobulinas, aspirinas, metilprednisolona o esteroides también en este caso, observando una respuesta satisfactoria del tratamiento. Cuando usted habla de inmunoglobulina, doctora, pues yo tuve lamentablemente una experiencia con un familiar. El tratamiento costaba en Paraguay $15.000. Él necesitó dentro de un proceso autoinmune que hubo. ¿Cómo está eso aquí en Venezuela? ¿Hay facilidad de acceso a esa inmunoglobulina? Pues hay una serie de enfermedades, no solamente el Kawasaki que usted dice, que está, imagínate, pegado al COVID, que está dando, sino hay otras cosas, Guillain-Barré y no sé qué cosa. Bueno, ¿cómo está eso? ¿Se consigue en Venezuela inmunoglobulina? ¿Hay facilidad? Como todo el país, pues es difícil conseguir la inmunoglobulina. Sin embargo, a veces es muy alto el costo y a veces pues sí se puede conseguir en las instituciones públicas, más que todo en el área de pediatría. Sí, la escuela, doctora, es importante ya para cerrar el programa. Los niños deben ir a la escuela, pueden ir a clases presenciales, no es riesgoso para las personas de edad de la casa, para todos los demás que en la familia no les haya pegado esa enfermedad. Bueno, en cuanto al asistir a la unidad educativa como tal, eso lo podemos dividir en dos grupos, ¿no? Actualmente Venezuela no está preparado para el inicio de las actividades escolares. ¿Por qué? Porque se dice que necesitamos de 4 componentes para poder iniciar las clases. Contar con agua potable para el lavado de las manos,
que es sumamente importante para estar con el constante lavado de manos, que es una de las recomendaciones internacionales. Además de eso, el uso correcto de mascarillas, preparar a la población. Los niños es muy difícil, imagínate, los niños se está tocando la mascarita, se van a estar acercando unos con otros, van a estar corriendo juntos, ¿cómo vas a poder Y de controlar hecho eso? que actualmente menores de 3 años no se puede utilizar mascarilla por tiempo prolongado y no se debería utilizar Los en preescolares, este caso, también. en preescolar. Sin embargo, pues existen otras posibilidades en otros países que es como Colombia, que incluso salió una información del doctor Álvarez, que es el encargado en la parte de Colombia del estudio del COVID en niños, y él nos recomienda que en ese caso sí se puedan iniciar las clases, porque incluso la UNICEF habla de 517 millones de niños que no han tenido acceso a las clases desde que inició el COVID-19. Entonces, no tienen acceso al internet, no tienen acceso a una institución o a... ¿Estás hablando de otros países o de Venezuela? No, de 517 millones a nivel mundial. Aquí tenemos 28 millones que no tenemos 28 acceso. millones que no tenemos acceso a internet, que no tenemos acceso a Bueno. nada. Entonces, es una ¿Pero qué dice decisión muy entonces? controversial. Es una decisión muy Pero que ya se controversial. tomó la decisión que los niños se vayan a la escuela como que a partir del 1 de marzo, según. A partir del 1 de marzo, pero según lo consideren sus familiares, en este caso. Yo creo que debería de primero el plan de vacunación llegar a lo que le dicen la inmunidad de rebaño que hemos hablado, o sea, que haya cubierto bastante población para que los niños entonces sí pudieran ir a clase. Sí, pueden existir. Actualmente se encuentran 5 grupos de vacunas probándose en niños menores de 17 años, Claro en que haya adolescentes vacuna. menores de 17 Pero digo años. yo los adultos, por lo menos que los adultos Sin estemos embargo, vacunados. que nos garanticen eso a los adultos para poder Claro. tomar la decisión de enviar a un niño a clase. Claro que si ayer él va y se contagia, entonces uno ya esté vacunado. Si Bueno, bien, es así ellos cierto, no. si bien es cierto que desde el punto de vista psicológico hace falta que los niños acudan al colegio, hace falta el compartir con sus compañeros, Eso está claro, pero- que eso lo tenemos que tomar en cuenta, pues también existe la seguridad a nivel familiar. Claro. De verdad que es una decisión que solamente el padre puede tomar. No queremos ser o formar parte de decirte sí, tiene que ir, no puede ir, porque eso ya es una decisión muy personal. Y los mismos maestros dirán también. Los porque ellos se mismos van, maestros, la si no falta- están vacunados, las maestras. Los mismos maestros, o sea, el déficit son muchas cosas, Sí, hay que son tomar muchas en cuenta. Entonces, Doctora, maravilloso todo este comentario. Necesitamos, por lo menos, para que mantengamos alerta, mantengan las medidas de bioseguridad, tomar esa decisión. Yo diría que es una decisión familiar. una decisión No basta solamente familiar. que el Estado diga, el Estado tiene mucha responsabilidad, pero está en la Constitución y dice algo que se llama autogestión. Uno puede autogestionar su salud y eso es constitucional. Entonces, doctora, Yeniré Palomares trabaja en la Clínica Guadalupe, me dijiste En el dónde más? Centro Médico de la Guadalupe, en el Hospital Naval. Y en el Hospital Naval también, allí es gratuito y puede entrar la gente a consulta, Exacto. ¿verdad? Allí entonces la encuentran médico pediatra y además está bien informada en estas partes, complicaciones y las inquietudes que ustedes puedan tener. Cualquier comentario que hagan sobre este programa a través del correo electrónico que ven allí en pantalla, urbinavi17@gmail.com y el WhatsApp por el 0412-667-0642. Nos sintonizamos la próxima semana. Gracias. Gracias. Doctora, muy amable.